Papá me echó de casa un mes antes de mi 18º cumpleaños. Buena suerte, perdedor, dijo. Me fui con calma, pero una semana después, cuando vendió mi coche, recibió una llamada de mi abogado. Ir. La noche que mi padre me echó, no lo dudó. Sin pausa dramática, sin reconsideración. Simplemente se quedó en la puerta con los brazos cruzados, bloqueando la luz de la casa, y sonrió. Buena suerte, perdedor, dijo. Luego cerró la puerta como si yo nunca hubiera existido. Me quedé allí un segundo agarrando la correa de mi mochila, mi aliento visible en el aire frío. Había esperado una pelea. Tal vez una última discusión a gritos. Tal vez mi madre interponiéndose entre nosotros, rogándole que parara. En cambio había sido casi repugnantemente fácil para él echarme como sacar la basura. Mamá lo intentó, sin embargo. Oí su grito antes de irme, su voz quebrándose mientras le decía que yo no tenía a dónde ir, que todavía era una niña. Pero mi padre no era de los que escuchaban una vez que se había decidido. Y hacía mucho tiempo que había decidido que yo ya no era su problema. No sabía a dónde ir. Tenía algunos amigos a los que podía llamar, pero sus padres harían preguntas. Tal vez podría dormir en una parada de autobús o encontrar un restaurante abierto las 24 horas y sentarme allí toda la noche. Pero entonces pensé en mis abuelos. Así que caminé 8 kilómetros en el frío glacial. Me llevó más de una hora, y cuando llegué a su casa, tenía las manos entumecidas. Llamé a la puerta con la esperanza de que no se despertaran y no tuviera que explicar nada. Pero después de unos momentos mi abuelo abrió la puerta, mirándome con los ojos entrecerrados como si no estuviera seguro de que fuera real. Déjame adivinar, tu viejo finalmente explotó. Asentí. Suspiró, se hizo a un lado y me dejó entrar. Sin preguntas, sin juicios, solo calidez. Esa era la diferencia entre él y mi padre. Mi padre me veía como una molestia. Mi abuelo me veía como familia. La vida con ellos era fácil. Mi abuela se aseguraba de que comiera. Mi abuelo me daba consejos. Y por primera vez en años, no estaba esperando a que cayera la otra espada de Damocles. Pero una semana después, recibí una llamada telefónica que lo cambió todo. Era mi primo Noah. Tío, dijo riendo, ¿has oído lo que ha pasado con tu coche? Se me encogió el estómago. ¿Qué quieres decir con lo que ha pasado con mi coche? Papá lo ha vendido, dijo. ¿No te lo ha dicho? Por supuesto que no, mi padre había vendido mi coche, el que me había costado 2 veranos de trabajo, sudando en largos turnos en un taller mecánico, solo para poder permitírmelo. Y lo peor, mi hermana lo estaba conduciendo. Técnicamente su novio se lo había comprado a mi padre, pero era ella la que lo presumía, publicando selfies en el asiento del conductor, actuando como si siempre hubiera sido suyo. Debería haber estado furioso, pero ya sabía cómo iba a ir esto. Ella tenía 19 años, les decía a todos que estaba embarazada, y cuando la desafiaba, tergiversaba la historia. Siempre lo hacía. Pero no iba a dejarlo pasar. No podía. A la mañana siguiente me reuní con el abogado de mi abuelo. 2 días después mi padre recibió una llamada telefónica. Y ahí fue cuando empezó la verdadera diversión. No estaba allí cuando mi padre recibió la llamada de mi abogado, pero me enteré más tarde por mi primo Noah, que estaba allí cuando sucedió. Al parecer, mi padre contestó el teléfono con su habitual aire de suficiencia, probablemente esperando una llamada rutinaria. Entonces el abogado le soltó la bomba: vender mi coche sin mi consentimiento era ilegal. Como estaba a mi nombre, no tenía derecho a deshacerse de él. Si no devolvía el dinero o arreglaba la situación, sería demandado. Noah me dijo que mi padre se puso como loco. Al principio intentó actuar como si no fuera gran cosa. Luego, cuando se dio cuenta de que el abogado no cedía, cambió de táctica. Empezó a gritar sobre cómo le debía dinero y cómo debería darle las gracias por criarme gratis todos estos años. Típico. 1 hora más tarde, mi hermana me llamó llorando. ¿Cómo has podido hacerme esto?, sollozó. Sabes que necesito este coche para mi bebé. Me senté en el sofá de mis abuelos, sosteniendo el teléfono lejos de mi oído. Ni siquiera estás embarazada, dije. Y la semana pasada estabas bebiendo en una fiesta. Ella jadeó como si la acabara de abofetear. Era sidra sin alcohol. Ni siquiera me molesté en discutir. Me colgó. Pensé que mi padre se aguantaría y devolvería el dinero. Odiaba perder, pero odiaba las demandas aún más. Lo que no esperaba fue lo que sucedió después. Esa noche Noah me envió un mensaje de texto. Noah, tío, tu padre está dando una fiesta. ¿Yo qué? Noah, la llama fiesta del adiós.
Literalmente hay una tarta con tu nombre. Me quedé mirando mi teléfono, pensando que estaba bromeando. Pero luego me envió una foto y ahí estaba, una tarta de tamaño completo con adiós, Henry, escrito en glaseado azul grande. Mi padre había invitado a un montón de gente a celebrar que me había ido. Había globos, había decoración. Alguien incluso hizo una maldita pancarta. Se lo enseñé a mi abuelo. Miró la foto y luego asintió para sí mismo. De acuerdo, dijo. Vamos a divertirnos con esto. No estaba seguro de lo que quería decir, pero 10 minutos después estábamos en su camioneta, camino a casa de mi padre. Mi abuelo solía ser un bromista, y al parecer todavía tenía algunos trucos bajo la manga. Aparcamos calle abajo fuera de la vista, y observamos. El patio trasero de mi padre estaba lleno con música sonando, gente bebiendo, riendo, pasándolo bien. Justo en el medio estaba la tarta, sobre una mesa junto a la parrilla. Entonces mi abuelo sacó algo del asiento trasero. Una caja enorme de fuegos artificiales. ¿Has oído hablar de un ataque aéreo?, preguntó sonriendo. Me eché a reír. ¿En serio? Tu viejo quiere una celebración, dijo encendiendo la primera mecha. Hagamos que sea memorable. Colocamos los fuegos artificiales para que explotaran por encima de la valla, asegurándonos de que explotaran justo encima de la fiesta. No peligrosos, solo ruidosos. El primero explotó, y ¡boom! La gente gritó, se derramaron bebidas, alguien dejó caer un plato de hamburguesas. Mi padre, que estaba a la mitad de una cerveza, se atragantó y empezó a toser. Luego 3 más explotaron en rápida sucesión. Crack, boom, ban. Pánico, caos. Mi hermana gritó agitándose como si estuviera siendo atacada. Alguien se zambulló en un arbusto. Noah, que había estado grabando en secreto, captó la mejor parte. La tarta salió volando. Un petardo debió de caer lo suficientemente cerca como para sacudir la mesa, porque todo se volcó. El glaseado azul salpicó por todas partes. Mi padre estaba demasiado cerca y recibió la mayor parte. Toda su parte delantera estaba cubierta de glaseado. Y luego, para colmo, los aspersores del patio trasero se encendieron. En ese momento nos reíamos tanto que apenas podíamos respirar. Mi padre estaba dando pisotones, gritando a todo el mundo que se calmara, mientras estaba cubierto de glaseado azul, empapado por el agua de los aspersores y con aspecto de idiota. Mi hermana gritaba porque se le metía ceniza en el pelo, y la mitad de los invitados ya se habían ido. Noah me envió un mensaje de texto más tarde, todavía muerto de risa por el vídeo. Hermano, tu padre parece un pitufo. Me recliné en mi asiento y observé el caos desde una distancia segura. Por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la paz. Después del ataque aéreo en la fiesta de mi padre, pensé que las cosas se calmarían. Me equivocaba. Ese vídeo que hizo Noah se volvió viral. Se lo había enviado a unos amigos que se lo enviaron a otros, y de alguna manera, en 48 horas, acabó en TikTok, Twitter e incluso en algunos sitios de memes. Hombre da una fiesta de despedida a su hijo y se arrepiente al instante. A Internet le encantó. Mi padre empapado en glaseado azul, agitándose bajo los aspersores, gritando a sus invitados. Era perfecto. Al principio no pensé que lo supiera. Luego, 2 días después, mi hermana me volvió a llamar. Esta vez no estaba llorando. Estaba enfadada. Quita ese vídeo, gritó. Papá se está volviendo loco. Su jefe lo ha visto, y ahora todos en el trabajo se burlan de él. Parpadeé. Espera, su jefe. Oh, Dios mío, sí, espetó. Un tipo de su oficina lo encontró y se lo enseñó a todos. Alguien incluso imprimió una captura de pantalla y la pegó en la nevera de la sala de descanso. Silencié el teléfono para que no me oyera reír. Al parecer, mi padre estaba en una reunión cuando uno de sus compañeros de trabajo le envió el vídeo. Imagínate sentado en tu escritorio, todo serio, cuando de repente tu teléfono suena con un vídeo tuyo cubierto de tarta y agua de aspersores, gritando como un idiota. Se puso tan mal que cuando entraba en la oficina la gente silbaba como si estuvieran explotando fuegos artificiales, y luego fingían agacharse. El golpe final, su jefe lo llamó a una reunión y le preguntó si necesitaba formación en seguridad contra incendios. En ese momento mi padre estaba acabado. Se presentó en casa de mis abuelos esa noche. Yo estaba en la cocina cuando oí un portazo y luego golpes en la puerta principal. Mi abuelo suspiró, dejó el periódico y se levantó para abrir. Bueno, dijo al abrir la puerta, si no es el pitufo en persona. Mi padre seguía borracho. ¿En serio? El glaseado le había manchado la piel, e incluso después de frotar, había un ligero tinte por todo el cuerpo.
¿Crees que esto es gracioso?, gruñó mi padre. Mi abuelo se encogió de hombros un poco. Quiero hablar con Henry, espetó. Salí a la puerta y me crucé de brazos. ¿Qué quieres? Vas a arreglar esto, dijo. Vas a llamar a tu amiguito y vas a conseguir que retiren ese vídeo. Arqueé una ceja. Noah no lo publicó. Lo hizo alguien más. Es internet, tío. No va a desaparecer. Me miró fijamente, respirando con dificultad. ¿Crees que esto es gracioso? Me has humillado. Me encogí de hombros. Diste una fiesta para celebrar que me echabas de casa. ¿Qué esperabas? Por primera vez mi padre parecía atónito. Abrió la boca y luego la cerró. Luego, como si su cerebro hubiera sufrido un cortocircuito, lanzó el argumento más desesperado de todos. Te crié. Mi abuelo resopló apenas. Mi padre se puso rojo brillante. ¿Sabes qué? Bien. Estás fuera. No esperes ni un centavo de mí nunca más. Miré a mi alrededor. Estoy bastante seguro de que he estado viviendo sin tu ayuda desde hace un tiempo. Apretó los puños como si fuera a golpear algo. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y volvió a su coche. Lo vi marcharse y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, alivio. Porque por primera vez él no tenía el control. Después del colapso de mi padre en casa de mis abuelos, pensé que tal vez, solo tal vez, se echaría atrás, aceptaría su derrota y seguiría adelante. No. El hombre estaba obsesionado con reparar su reputación. Una semana después de que el vídeo se hiciera viral, Noah me envió otro mensaje de texto. Noah, hermano, no vas a creer esto. Pruébame. Noah, tu padre está haciendo control de daños. Ha escrito una publicación en Facebook llamándote un joven problemático y diciendo que te echó por tu propio bien. Casi se me cae el teléfono. Fui directamente a su Facebook, y allí estaba una larga y dramática publicación sobre cómo era un padre preocupado que lo intentó todo, pero se vio obligado a tomar una decisión de amor duro. Pero la mejor parte, publicó un enlace de GoFundMe. GoFundMe. Literalmente estaba intentando recaudar dinero para echarme. La descripción decía algo sobre cómo había sido injustamente calumniado y necesitaba ayuda para recuperarse de la difamación y los daños a la propiedad. Mi padre estaba ahí fuera tratando de que desconocidos le pagaran porque le habían dado con una tarta. Me reí tanto que no podía respirar. Pero se pone aún mejor porque adivina quién encontró la publicación y empezó a comentar. Mi madre. Verás, aunque mi madre nunca había podido impedir que mi padre me echara, no estaba de su lado. Y ahora estaba furiosa. Lo destrozó en los comentarios. No lo echaste para ayudarlo. Lo hiciste porque eres egoísta y no querías la responsabilidad. Le robaste su coche y lo vendiste para mantener tu hábito de beber. Dime otra vez cómo eres la víctima. Diste una fiesta de despedida para tu propio hijo, y ahora quieres compasión. Y entonces se unieron otras personas. Algunos antiguos compañeros de trabajo de mi padre, vecinos, incluso gente que lo conocía del instituto. Al parecer, mi padre había quemado muchos puentes a lo largo de los años. Y ahora todos veían su oportunidad. Cuando volví a comprobarlo, el GoFundMe tenía donaciones negativas. ¿Cómo podía ser eso? Porque la gente lo estaba denunciando por fraude, y GoFundMe estaba reembolsando el dinero que la gente había donado. Mi padre borró la publicación en cuestión de horas. Y justo cuando pensaba que las cosas no podían ir peor para él, mi madre solicitó la custodia total de mi hermano pequeño. Sí, todavía no tenía 18 años, lo que significaba que mi madre tenía una razón legal para llevárselo. Y como el numerito de mi padre en internet le había estallado en la cara, el tribunal no iba a ponerse precisamente de su lado. Cuando mi padre se enteró, perdió. Pero esta vez no había nada que pudiera hacer al respecto. El mundo finalmente lo había visto tal como era. En este punto, la vida de mi padre se estaba convirtiendo en una película de desastres. Y sinceramente yo me senté a mirar con mis palomitas. La estafa fallida de GoFundMe, vergonzosa. La batalla por la custodia de mi madre, devastadora. Pero lo que finalmente lo rompió, las noticias. Sí, las noticias. Me desperté una mañana con una docena de mensajes de texto de Noah. Noah, mira la página web de noticias locales. Noah, tu padre ha salido en los titulares. Noah, jajaja. Salté de la cama y abrí la página. Y ahí estaba, un artículo entero titulado, Padre da una fiesta de despedida tras echar a su hijo y se arrepiente al instante. ¡Oh, Dios mío! Hice clic en él con el corazón latiéndome con fuerza.
Detallaba todo, el vídeo viral, el colapso en Facebook, la estafa de GoFundMe. Incluso mencionaban la batalla por la custodia. Y la mejor parte, el artículo entrevistaba al jefe de mi padre, que decía, sí, nos hemos estado riendo de él en la oficina durante semanas. Tuve que dejar el teléfono y respirar un segundo, porque eso era hermoso. Pero no había terminado. Una hora más tarde mi padre llamó. Me quedé mirando la pantalla. No me había llamado ni una sola vez desde que me echó. Ahora, de repente, necesitaba hablar. Contesté, hola. ¿Estás contento ahora? Explotó. Has arruinado mi vida. Me quedé sentado allí. Yo no escribí el artículo. Tú no tenías por qué, rugió. Esto es culpa tuya. ¿Tienes idea de lo que me está haciendo esto? Me encogí de hombros. Suena como un problema tuyo. Se quedó callado. Luego de repente su voz bajó. Vuelve a casa. Casi me río. Disculpa. Me has oído, dijo forzando su voz para que sonara tranquila. Vuelve a casa. Lo solucionaremos juntos. No podía creerlo. El hombre que me echó un mes antes de mi 18º cumpleaños me estaba rogando que volviera. ¿Por qué iba a hacer eso?, pregunté. Porque espetó, si vuelves a casa, puedo decirle a la gente que el vídeo era una broma que planeamos juntos. Puedo limpiar este desastre y tú puedes dejar de vivir con estos viejos fósiles. La cagó con esa última parte. Mi abuelo, que estaba sentado frente a mí, arqueó una ceja. Ponlo en altavoz, susurró. Lo hice. Mi abuelo se inclinó. Oye, hombre elegante, sabes que Henry no es estúpido, ¿verdad? Silencio. Luego mi padre gruñó, no te metas en esto, viejo. Mi abuelo sonrió. ¿O qué? ¿Vas a dar otra fiesta? Tal vez traigas cámaras de televisión esta vez. Clic, mi padre colgó. Los dos nos echamos a reír. En ese momento era oficial. Estaba acabado. En este punto mi padre tenía dos opciones: pasar desapercibido e intentar reconstruir su reputación, o entrar en modo de colapso total. ¿Adivina cuál eligió? 2 días después de la llamada, recibí otro mensaje de Noah. Noah, hermano, tu padre la ha perdido. Noah, fue al trabajo de tu madre. Noah, y la seguridad tuvo que escoltarlo para que saliera. Casi se me cae el teléfono. Mi madre trabajaba en un bufete de abogados. No era abogada, pero se encargaba de los expedientes y la programación. Un trabajo profesional. Un trabajo en el que montar una rabieta en el vestíbulo era una mala idea. La llamé enseguida. ¿Qué ha pasado?, suspiró. Tu padre se presentó gritando sobre cómo puse a sus hijos en su contra. Quería que reparara el daño y que le dijera al juez que retirara el caso de custodia. Y le dije que se fuera antes de que llamara a seguridad. Me senté y me froté las sienes. Dios mío. Ah, y antes de irse, añadió, intentó decirle a mi jefe que yo era una mala madre. Me atraganté. ¿Qué? Se rió. Sí. Mi jefe lo miró directamente a los ojos y le dijo, señor, he estado leyendo las noticias. Creo que ambos sabemos quién es el problema aquí. Jadeé. No puede ser. No puede ser. Casi sentí lástima por mi padre. Casi. Pero no había terminado todavía, porque esa noche se presentó en casa de mis abuelos de nuevo. Estaba en la cocina cuando oí un fuerte golpe en la puerta. Mi abuelo, que estaba hojeando un crucigrama, suspiró. Oh, chico, allá vamos. Abrió la puerta. Mi padre estaba allí de pie, con aspecto desaliñado. Tenía el pelo revuelto, la cara roja y una carpeta en la mano. Estoy aquí para hacer un trato, dijo. Me puse al lado de mi abuelo y me crucé de brazos. ¿Un trato? Empujó la carpeta hacia mí. Un acuerdo legal, dijo. Un amigo lo redactó. Tú lo firmas y yo acepto renunciar a la custodia de tu hermano sin luchar. Fruncí el ceño. ¿Cuál es el truco? Entrecerró los ojos. El truco es que borres el vídeo, limpies mi nombre y le digas a todo el mundo que era un buen padre que solo quería ayudarte a crecer. Lo miré fijamente. Luego empecé a reír. Me miró fijamente. ¿Qué es tan gracioso? ¿Crees que yo controlo Internet?, dije. ¿Crees que puedo chasquear los dedos y borrar la historia? Apretó la mandíbula. Esta es tu última oportunidad, Henry. Firma el papel o arrastraré a tu madre por los tribunales hasta que esté en bancarrota.
Y entonces mi abuelo, que había estado completamente callado, de repente empezó a reír. No solo una risa profunda que le sacudía el vientre. Mi padre espetó, ¿qué es tan gracioso? Mi abuelo se secó los ojos, todavía sonriendo. Realmente no lo sabes, ¿verdad? No. ¿Qué? Mi abuelo se hizo a un lado y señaló hacia la entrada. Giré la cabeza y sentí que se me encogía el estómago porque allí, aparcado justo delante de nuestra casa, había un coche de policía. Y de él salía un agente con una orden judicial. Mi abuelo le dio una palmadita en el hombro a mi padre. Pensamos que intentarías algo desesperado. Así que hablamos un poco con la policía. Resulta que vendiste un coche que no era tuyo. Sonrió. Se llama robo de coche. El rostro de mi padre palideció por completo. Henry, dijo mi abuelo volviéndose hacia mí, ¿quieres presentar cargos? Miré a mi padre. El hombre que me había tirado como basura. El hombre que me había humillado, me había robado y había intentado manipularme. Respiré hondo y luego tomé mi decisión. Mi padre se quedó paralizado en el porche, mirando al policía que caminaba hacia él como si acabara de ver un fantasma. Henry, repitió mi abuelo, ¿quieres presentar cargos? Miré a mi padre, el hombre que me había echado, me había robado el coche y había dado una fiesta para celebrar que se había librado de mí. El hombre que había intentado estafar a la gente en Internet, había humillado a mi madre en el trabajo y me había intimidado para que limpiara su desastre. Abrió la boca como para suplicar, pero yo levanté la mano. No, no presentaré cargos. Dejó escapar un suspiro, el alivio inundó su rostro. Luego sonreí. Pero ella sí. Y entonces mi madre salió. Había estado esperando dentro, escuchando. Ahora, con calma, dio un paso al frente, cogió la documentación de la gente y firmó su nombre. Este coche también estaba a mi nombre, dijo devolviéndola, y me gustaría presentar cargos. El alivio de mi padre se desvaneció. Tú no puedes hacer eso, balbució. Yo fui quien pagó por el coche. El policía arqueó una ceja. Ah, sí. Porque según la matrícula y los recibos, Henry lo pagó con su propio dinero. Usted no tenía ningún derecho legal sobre él. Mi padre se puso rojo. Eso es ridículo. Solo está haciendo esto para vengarse de mí. El policía se encogió de hombros. Entonces puede explicarlo en el juzgado. Y así, se acabó. El agente lo esposó con calma. Nada dramático sin forcejeo. Simplemente de la vuelta, señor, antes de llevarlo al coche de policía. Lo último que hizo fue mirarme con los ojos llenos de odio. Estás cometiendo un error. Yo solo sonreí. No, yo estoy cometiendo uno. La puerta se cerró. El coche se alejó. Y por primera vez desde que mi padre me echó, me sentí libre. Las consecuencias, mi padre acabó con antecedentes penales por robo de coche. Como no tenía dinero para un abogado, gracias a su fallido GoFundMe, perdió el caso. Mi madre obtuvo la custodia total de mi hermano pequeño. Ya no tiene que aguantar las tonterías de mi padre. Mi hermana resulta que no estaba realmente embarazada. Admitió que lo había inventado para llamar la atención después de que el chico con el que salía la dejara. Noah sigue siendo mi primo favorito. Me envía memes sobre mi padre al menos una vez a la semana. En cuanto a mí, me quedé con mis abuelos un tiempo, ahorré y conseguí mi propio lugar. Nunca volví. Y mi padre, lo último que supe es que se mudó de estado. Sin trabajo, sin amigos, sin nadie que lo rescatara. El hombre que me dio una fiesta de despedida. Resulta que era él a quien nadie quería.